Hola, buenas tardes. El equipo está conformado por Hernández Guzmán, Alexis Emiliano, Rodríguez Castillo, Julieta Betsabe y Serrano García, Brian Axel. Nosotros presentaremos el teorema de dualidad. La idea principal está en que si un circuito eléctrico lo sustituimos en todas las corrientes por voltajes, por nodos, por mallas y por los elementos en serie, por elementos en paralelo y cada componente por su dual, las ecuaciones se describen como función en circuito que quedan de la misma estructura matemática. La tabla nos presenta que está en circuito original con su circuito dual. Las magnitudes son voltaje a corriente, los elementos pasivos son resistencia a conductancia, inductancia a capacitancia y capacitancia a inductancia. Las fuentes son la fuente de voltaje a corriente, las configuraciones son de serie a paralelo y los puntos son el nodo malla. Finalmente las series son ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff. Buen ejemplo, en el siguiente circuito obtener su ecuación, su equivalente dual y la ecuación de su equivalente dual. El circuito en cuestión es un circuito RL en serie, el cual consta de una fuente de voltaje, una resistencia y un inductor. Obviamente solo es una malla, por lo que podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de voltajes en una trayectoria cerrada siempre es cero. Y se ve aquí, tenemos el voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia, que está dado por la ley de Ohm al multiplicar R por I, y el voltaje en un inductor, el cual consta de la expresión L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, y eso es igualado a cero. Continuando con el ejemplo, tenemos que el equivalente dual, el cual consiste en una fuente de corriente conectada en paralelo con la conductancia en lugar de la resistencia y un capacitor en lugar del inductor. La ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, por lo tanto, en el nodo entran 15 amperes y se reparten en parte del capacitor y en otra parte de la conductancia. Se puede observar que la conductancia por el voltaje de corriente y la corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Por lo cual, al final podemos observar que si se utiliza la ley de voltajes y mallas, el equivalente dual del circuito será un circuito de nodos y de ley de corrientes.